La presión. En este capítulo vamos a explicar la presión en el agua, la relación de la presión con el volumen, qué efectos tiene la presión sobre el buceador y sobre el equipo de buceo. Vamos a comenzar explicando la presión en el agua. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre los objetos o los seres vivos. A nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esto equivale a una atmósfera, 1,01325 bares o 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica disminuye con la altitud y cambia con la temperatura del aire. La presión hidrostática es la presión que ejerce el agua sobre los objetos o los seres vivos. Equivale a una atmósfera cada 10 metros. Así, a 10 metros de profundidad, ejercerá el agua una presión de una atmósfera. A 20 metros, ejercerá una presión de 2 atmósferas. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Recordemos que la presión atmosférica a nivel del mar era de una atmósfera y la presión hidrostática era de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. De modo que a 10 metros de profundidad tendremos una presión absoluta de 2 atmósferas. Esto es la suma de una atmósfera de presión atmosférica y una atmósfera de presión hidrostática. Y a 20 metros de profundidad, la presión absoluta será de 3 atmósferas, una atmósfera de la presión atmosférica y 2 atmósferas de la presión hidrostática. Los pulmones necesitan recibir el aire a presión ambiente, ya que esa es la presión externa a la que están sometidos. Tengamos presente que la musculatura pulmonar está acostumbrada a trabajar en una situación en la que existe la misma presión en su interior que en el exterior. El regulador de buceo ofrece en cada momento el aire de la botella que está a alta presión a la presión ambiente. Vamos a describir la relación de la presión con el volumen. Las variaciones de presión producen variaciones de volumen en los gases, ya que son fácilmente comprimibles. Según se aumenta la presión, el volumen del gas disminuye. En cambio, los sólidos y los líquidos no experimentan prácticamente cambios de volumen por la presión. Aunque cambie la presión, el volumen permanece. Para que varíe el volumen, es necesario además que el recipiente que contiene el gas tenga las paredes elásticas. Vamos a ver cómo afecta la presión a un globo lleno de aire y a una botella de buceo. El volumen del globo va disminuyendo según aumenta la presión, a diferencia de la botella, que a pesar de contener gas en su interior, su volumen permanece constante porque sus paredes son rígidas y no le afecta la presión exterior. De modo que todo gas sometido a presión disminuye su volumen. La relación que guardan el volumen y la presión fue formulada independientemente por el físico y químico británico Robert de Boyle en 1662 y el físico y botánico francés Edme Mariotte en 1676. Por ello se la conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley afirma que a temperatura constante, el volumen ocupado por la masa de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. O dicho de manera más esquemática,
La presión por el volumen permanece en constante. Esto es, a más presión, menor es el volumen, y a menor presión, mayor es el volumen. El científico francés Jacques Charles descubrió en torno a 1787 la relación de la temperatura de un gas con su volumen, conociéndose como la ley de Charles. Esta ley afirma que un gas a presión constante aumenta su volumen al aumentar su temperatura y disminuye su volumen al disminuir su temperatura. Este efecto lo podemos observar si dejamos el chaleco hidrostático expuesto al sol con aire dentro, pues aumentará su volumen si alcanza una temperatura elevada. José-Louis Gay-Lussac, químico y físico francés, formuló en 1802 la relación de la temperatura de un gas con su presión, conociéndose como la ley de Gay-Lussac. Esta ley afirma que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Esto es, si el volumen es constante, a mayor temperatura, mayor presión, y a menor temperatura, menor presión. Por tanto, dado que a mayor temperatura mayor es la presión, no conviene dejar las botellas de buceo expuestas directamente al sol. Como apreciamos en la figura, el cambio más drástico de volumen se da entre los 0 y los 10 metros, donde se comprime a la mitad al descender o se incrementa al doble al ascender. Sin embargo, el cambio de volumen que se produce entre los 10 y 20 metros de profundidad, a pesar de que también corresponden a una atmósfera de presión, es solo de un tercio. Esta es la razón por la cual todos los fenómenos que se manifiestan como consecuencia de los cambios de volumen tienen mayor importancia en los 10 primeros metros, cuando se pasa de 0 a 10 metros o viceversa, al descender o al ascender. Esa es, por tanto, la zona donde más precaución hay que tener con los cambios de volumen. La densidad del aire aumenta también con la presión, alteración que hay que tener en cuenta cuando analicemos cómo se debe respirar el aire del regulador. El aumento o disminución del volumen del gas requiere que el recipiente que lo contiene tenga las paredes elásticas, que puedan ceder a esos cambios de volumen, como los pulmones. Pero ¿qué sucede cuando llegan al límite de su elasticidad? El resultado nos lo podemos imaginar recordando lo que pasa cuando inflamos demasiado un globo. El globo explota. La explosión se producirá por el incremento excesivo del volumen originado por la disminución de la presión ambiente, un fenómeno que podría suceder en el ascenso en los pulmones. Por el contrario, el efecto implosivo, rotura hacia adentro, se puede producir durante el descenso por una disminución excesiva del volumen como consecuencia del aumento de la presión ambiente. Detengámonos ahora en los efectos de la presión sobre el buceador, concretamente en los oídos, en los senos paranasales, en los pulmones, en las piezas dentales, en el sistema digestivo y en los tejidos del cuerpo humano. Cambios de presión en los oídos. El oído está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, formado por el pabellón auditivo, es una cavidad abierta al exterior que no debería darnos ningún problema, a no ser que de forma natural o artificial se obstruya por un tapón que cree una cámara estanca de aire comprimido. Por ejemplo, la cera que protege el interior del conducto puede acumularse y formar una cámara estanca de aire entre ese tapón y el tímpano. En este caso, como no tendríamos ningún acceso a esa cámara, al deformarse ésta por variar su volumen, podría producir molestias y lesiones en el tímpano. Lo mismo sucedería si el tapón fuese uno de los que se utilizan para que no entre agua en los oídos, por lo que nunca hay que bucear con tapones. El oído medio, donde se encuentra el tímpano, es el que puede convertirse de forma natural en una cámara estanca
si la comunicación con las fosas nasales, que se realiza a través de la trompa de Eustaquio, está cerrada. Al descender, sobre todo en los 10 primeros metros, el aumento de presión produce una deformación del tímpano que provocará molestias e incluso dolor. La forma de evitarlo es que la trompa de Eustaquio se abra y que entre aire para que se compensen las presiones. Para conseguirlo hay que realizar la maniobra de Valsalva, que consiste en pinzarse la nariz e intentar expulsar el aire por ella. Así entrará aire por las trompas de Eustaquio y el tímpano volverá a su posición. Otra manera de conseguir esto es con el movimiento de las mandíbulas, abriendo todo lo que se pueda la boca, simulando un bostezo, o también tragando saliva. Sin embargo, cuando no se tiene mucha práctica, en el descenso es mejor limitarse a realizar la maniobra de Valsalva de forma precisa, pero no brusca. A veces puede costar más compensar un oído que otro. No pasa nada. Hay que realizar la maniobra de Valsalva tantas veces como sea necesario y, a ser posible, antes de que la presión exterior sea excesiva. Por tanto, conviene descender lentamente sin sobrepasar nunca los 18 metros por minuto. Compensar poco a poco antes de que surjan molestias. Si no se consigue compensar, hay que ascender algún metro. Entonces la presión exterior se reducirá y esto puede facilitar la efectividad de la maniobra de Valsalva. Se debe repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario, incluso cuando se está en el fondo. Cualquier cambio de profundidad puede requerir que haya que volver a compensar los oídos. Cuando se está resfriado, es posible que la mucosidad obstruya las trompas de Eustaquio, por lo que no se podrá realizar la maniobra de Valsalva para compensar los oídos. En este caso, se debe desistir de bucear. Durante el ascenso no deben existir molestias, pues la presión en el oído medio es más que en el oído externo. Esta diferencia de presión es suficiente para que de forma natural se abran las trompas de Eustaquio y salga el aire sobrante hasta que se equilibren las presiones. Pero en caso de que aparezcan molestias, nunca se debe realizar la maniobra de Valsalva, pues provocaría el efecto contrario al que se busca introduciendo más aire en el oído medio. Para evitar problemas en el ascenso, conviene ascender lentamente para que el oído vaya adaptándose a los cambios de presión y nunca superar los 9 metros por minuto. Si fuera necesario compensar durante el ascenso, se puede tragar saliva o mover las mandíbulas simulando un bostezo, lo cual favorece la apertura de la trompa de Eustaquio. Si se notan molestias, circunstancias que no suceden casi nunca, se debe descender hasta la cota donde los oídos no molestaban y realizar cualquiera de las maniobras aconsejadas para compensar, pero nunca la de Valsalva. Después se sube poco a poco, compensando en cada tramo. Cambios de presión en los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades aéreas localizadas detrás de la frente, detrás de las fosas nasales y encima de la mandíbula superior, y que están comunicadas con las fosas nasales. En condiciones normales, al no ser cámaras cerradas, no se verán afectadas por los cambios de presión. No obstante, si existe una infección, como sinusitis o un catarro muy fuerte, los conductos que las comunican con las fosas nasales se inflaman, pudiendo llegar a obstruirse y teniendo una presión en su interior diferente a la externa durante la inmersión. Por ello, nunca habrá que bucear cuando se está acatarrado o con sinusitis, y en caso de sentir molestias porque no se compensan, habrá que abandonar la inmersión. Cambios de presión en los pulmones. Los pulmones están compuestos por una serie de conductos, tráquea, bronquios y bronquiolos que transportan el aire hasta unas microceldillas, los alvéolos. Mientras respiramos, todo el sistema está abierto al exterior
y a través del regulador de la escafandra nos llega el aire a la misma presión ambiente. Los pulmones, aunque son cavidades aéreas, no están sujetos a la compresión, puesto que cada vez que se inhala o se exhala aire, se compensan a la presión ambiente. De modo que durante la inmersión, si se respira continuamente, tanto al descender como al ascender, los pulmones irán equilibrando las diferencias de presión. Solo se detendría esta compensación en caso de bloquear voluntaria o involuntariamente la respiración. Por lo tanto, lo que nunca se debe hacer es bloquear la respiración durante la inmersión. Si el buceador bloquea la respiración e inicia el ascenso, aumentará el volumen de aire en los pulmones. Si el aire no se expulsa al exterior, el aumento del volumen de aire puede ser tal que dañe parte del tejido pulmonar, ocasionando un accidente por sobrepresión pulmonar. Las consecuencias de sufrir una sobrepresión pulmonar son muy graves. El aire en el interior del pulmón puede producir diversas lesiones mecánicas, pero la consecuencia más grave son las burbujas de aire que arrastra la sangre. La sangre procedente de los pulmones es bombardeada por el corazón a todo el organismo, pero en primer lugar al mismo corazón y al cerebro. Por eso la aparición de burbujas de aire en estos dos órganos es muy rápida. Las burbujas de aire provocan una obstrucción de los vasos e impiden el riego sanguíneo de los órganos, afectando a su funcionamiento y a la vida de sus células. Para evitar estos problemas, hay que ascender lentamente, no superando nunca los 9 metros por minuto. Hay que respirar normalmente y nunca bloquear la respiración. Si se comparte regulador, hay que expirar el aire cuando no se está inhalando. Si se da un ascenso involuntario, se debe soplar fuerte, aletear hacia abajo y sacar el aire del chaleco. Si se da un ascenso de emergencia, se debe subir con la nuca hacia atrás y expulsando el aire. Ante un accidente de sobrepresión pulmonar, hay que administrar oxígeno al accidentado y trasladarlo a un centro que disponga de una cámara hiperbárica donde reciba tratamiento médico. Cambios de presión en las piezas dentales. Las piezas dentales provisionales y ciertas caries muy pronunciadas, así como prótesis dentales, pueden producir también molestias durante el ascenso. En el caso de las piezas dentales provisionales, es conveniente dejar la práctica del buceo hasta tener la pieza dental definitiva. Para evitar molestias dentales, habrá que controlar la velocidad de ascenso. Y si surgieran molestias dentales, habría que bajar unos metros e iniciar el ascenso a una velocidad menor. Cambios de presión en el aparato digestivo. Durante el ascenso, de forma excepcional el aparato digestivo puede acumular gases que ocasionen ciertas molestias, normalmente a nivel abdominal. Es el llamado cólico del escafandrista. Puede producirse por la fermentación de los alimentos, la ingestión de aire en la deglución o al tragar aire o agua durante la inmersión. Si surgieran estas molestias, habría que disminuir la velocidad de ascenso. Y para su prevención, antes de bucear conviene evitar las bebidas carbónicas y los alimentos que puedan producir gases. Cambios de presión en los tejidos del cuerpo humano. El aire atmosférico está compuesto por oxígeno, un 20,9%, y nitrógeno, un poco más del 78%. El resto lo componen en mucha menor medida el dióxido de carbono y otros gases nobles como el argón, el neón o el helio. Aunque para simplificar, decimos que el aire está compuesto de un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno.
Durante el proceso respiratorio, el ser humano inhala aire. Este aire llega a los alvéolos pulmonares donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre. De esta forma, el torrente sanguíneo suministra oxígeno a las células y a cambio elimina el dióxido de carbono producido por ellas. El proceso del intercambio gaseoso se realiza gracias a la diferencia entre las presiones parciales de los gases presentes en el aire inspirado y su tensión en la sangre. Al exhalar, el oxígeno se ha reducido a un 16% y en su lugar encontramos un 4% de dióxido de carbono. El 1% restantes son otros gases. El nitrógeno permanece en la misma proporción. Es un gas inerte, de modo que ni se metaboliza ni se combina con ningún sistema biológico. Sin embargo, está presente en el torrente sanguíneo y en las células. En la superficie, respiramos el aire a una atmósfera de presión, perteneciendo un 0,21 de presión de esa atmósfera al oxígeno y un 0,79 de presión de esa atmósfera al nitrógeno, ya que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de todos los componentes, tal y como estableció John Dalton. Este químico y matemático británico formuló en 1802 la ley de las presiones parciales, conocida como la ley de Dalton. Esta ley establece que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la temperatura. La presión parcial de cada gas de una mezcla se obtiene multiplicando el porcentaje del gas en la mezcla por la presión a la que se encuentra la mezcla. Así, por ejemplo, estando a 20 metros de profundidad donde hay una presión absoluta de 3 atmósferas, la presión parcial de cada gas será, para el oxígeno, el 21% de 3 atmósferas resultará 0,63 atmósferas de presión parcial de oxígeno. Para el nitrógeno, el 79% de 3 atmósferas resultará 2,37 atmósferas de presión parcial de nitrógeno. El intercambio gaseoso que se produce en los pulmones a una atmósfera de presión permite que la sangre transporte oxígeno a los tejidos. Al aumentar la presión, es mayor la presión parcial de los gases que componen el aire, por lo que en los alvéolos pulmonares se disuelve mayor cantidad de gas en la sangre. Y los gases pasan después a los tejidos. Mientras no se igualen las presiones parciales de cada gas, se sigue disolviendo el gas, pasando de la parte que tiene mayor presión parcial del gas, que decimos que está saturada de gas, a la parte que tiene menor presión parcial del gas, que decimos que está insaturada de gas. Esto ocurrirá hasta que se alcance el equilibrio. La absorción de un gas es directamente proporcional a la profundidad y al tiempo de inmersión. Es decir, a mayor profundidad y tiempo de inmersión a esa profundidad, mayor absorción de gas hay. No todos los tejidos absorben el gas o se desprenden de él a la misma velocidad. Hay diferencia entre la sangre, los músculos, los huesos, la grasa, etc. Según se va descendiendo, cada vez habrá más cantidad de gas disuelto en la sangre y por tanto en los tejidos del cuerpo humano. A partir de los 30 metros de profundidad respirando aire, la presión parcial del nitrógeno aumenta su nivel de absorción en los tejidos hasta tal punto que puede tener efectos narcóticos. Ese es el motivo de las limitaciones de profundidad que se establecen para los buceadores con poca experiencia, hasta que sepan reconocer los síntomas de este tipo de narcosis.
Se pueden evitar los efectos narcóticos del nitrógeno utilizando para bucear las denominadas mezclas nitrox, que es aire al que se le ha incrementado la concentración de oxígeno y se ha reducido la de nitrógeno. Al respirar esa mezcla, será menor la disolución de nitrógeno en la sangre y en los tejidos. A partir de los 56 metros de profundidad respirando aire, la presión parcial de oxígeno aumenta hasta tal punto que la absorción de oxígeno por el organismo alcanza un nivel que se vuelve tóxico. El buceador se encontraría a 6,6 atmósferas de presión, de las cuales casi 1,4 atmósferas corresponden al oxígeno. Recordemos que el 21% del aire es oxígeno, por tanto, el 21% de 6,6 atmósferas son 1,38 atmósferas de presión parcial de oxígeno, y nunca se debe superar una presión parcial de oxígeno de 1,4 atmósferas. Solamente en descompresiones se puede aumentar la presión parcial del oxígeno a 1,6 atmósferas, pero se necesita titulación específica para poder hacerlo. De modo que buceando con aire nunca se deben superar los 56 metros de profundidad. Recordemos que al descender había aumentado la cantidad de nitrógeno presente en los tejidos, y el oxígeno, aunque también se había ido disolviendo en el organismo, ha ido siendo consumido por las células, produciendo dióxido de carbono. Al ascender, disminuye la presión. El nitrógeno empieza a abandonar su fase líquida formando microburbujas, que deberán pasar al torrente sanguíneo primero y al aire en los alvéolos pulmonares después. Pero si el ascenso es demasiado rápido, no se da una progresión lenta en el cambio de presión, y las microburbujas pasarán a fusionarse unas con otras creando burbujas de mayor tamaño, macroburbujas, que sí que pueden tener consecuencias nocivas para el organismo del buceador. Nunca hay que llegar a este grado crítico de sobresaturación, dando lugar a la llamada enfermedad descompresiva. Por ello, nunca se deben superar los 9 metros por minuto al ascender. Como referencia, nunca se debe ascender más deprisa que las burbujas que se desprenden al exhalar el aire. Por otra parte, no conviene que durante la inmersión se disuelva en los tejidos tal cantidad de nitrógeno que a pesar de subir respetando la velocidad límite, se provoque una sobresaturación crítica. Esto se consigue controlando la profundidad a la que se está y el tiempo de inmersión. Es lo que se denomina bucear bajo la curva de seguridad. Si se sobrepasa esta curva de seguridad, decimos que el buceador ha entrado en descompresión, por lo que no puede subir directamente a la superficie, sino que tiene que ir parando unos minutos a determinadas profundidades. Esto es, deberá hacer paradas de descompresión según le indique un ordenador de buceo o las tablas de buceo. Entrar en descompresión es una situación de alto riesgo porque aumenta la probabilidad de alcanzar la sobresaturación crítica, aunque realicemos las paradas de descompresión, y hace máxima esa probabilidad si por algún motivo se interrumpen u omiten esas paradas. Conviene realizar un único descenso y un ascenso durante la inmersión para evitar un continuo cambio de presión que haga que el cuerpo esté absorbiendo y liberando nitrógeno continuamente, ya que esto favorece la formación de macroburbujas. Algunos factores dificultan la eliminación de nitrógeno del organismo. Los cambios de temperatura, particularmente el frío, provocan que el organismo reaccione y realice una termorregulación que altera el funcionamiento normal del sistema circulatorio. También hay que considerar que el esfuerzo físico excesivo provoca una mayor producción de dióxido de carbono y sofoco, que alteran el intercambio de gases en la respiración. Por otra parte, es conveniente tener un buen estado de salud, así como unas conductas saludables de vida, que permitan un funcionamiento normal de los sistemas respiratorio y circulatorio.
Veamos finalmente los efectos de la presión sobre el equipo de buceo, concretamente en la máscara, en el traje y en el chaleco hidrostático. La máscara de buceo crea un espacio aéreo entre el agua y nuestro rostro que nos permite ver debajo del agua. Según aumenta la presión, el volumen de este aire se ve reducido. En algunos casos incluso podría producir ciertos hematomas a nivel facial, enrojecimiento del rostro y hasta rotura de vasos sanguíneos oculares o nasales. Para prevenir estos efectos, hay que evitar apretar mucho la tira de la máscara, ya que será la propia presión la que ajuste la máscara a nuestra cara. En caso de molestias, basta con insuflar aire por la nariz para contrarrestar el placaje ejercido por el aumento de presión. El mismo efecto de placaje puede producirse en el traje, llegando a producir hematomas cutáneos. Está condicionado principalmente por la estanqueidad que ofrezca el traje. A mayor estanqueidad, mayor placaje. Para contrarrestar este efecto, será suficiente con dejar entrar agua dentro del traje, bien por el cuello, bien por los manguitos. Los trajes secos totalmente estancos llevan incorporado un sistema para insuflar aire dentro del traje y una válvula de salida para su vaciado. El elemento del equipo que más cambios experimenta a nivel de presión es el chaleco hidrostático. Al descender, la presión absoluta va aumentando, por lo que el volumen del chaleco se va reduciendo, así que el empuje del agua cada vez será menor, aumentando la velocidad de descenso. Para disminuir esa velocidad, hay que insuflar un poco de aire dentro del chaleco para ralentizar el descenso. Introduciendo el aire necesario, también se consigue alcanzar la flotabilidad neutra para no dañar el ecosistema marino. Durante el ascenso, ocurrirá el efecto contrario. Al disminuir la presión, el volumen del chaleco aumentará y también lo hará el empuje ejercido por el agua. Esto provocará un aumento de la velocidad de ascenso. Si no se vacía el exceso de aire del chaleco, es posible perder el control de la velocidad de ascenso, establecida en 9 metros por minuto, de modo que ocasione alguna lesión. Para evitarlo, hay que ir vaciando de aire el chaleco según se va ascendiendo.